Vamos a iniciar leyendo una porción de la palabra de Dios. Voy a comenzar leyendo Filipenses capítulo 2, del versículo 1 al versículo 11. Filipenses 2, versículo 1 al versículo 11. La palabra del Señor dice: por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre se humilló él mismo, haciendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y lo que le confirió el nombre, que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a estar orando para que el Señor en esta mañana nos ayude a crecer en poder tener esta misma actitud que tuvo Cristo nuestro Señor. Oramos. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Agradecemos, Señor, porque una vez más podemos volver a reunirnos como familia en la fe para poder exaltar tu nombre, para poder, Señor, levantar oraciones, súplicas y también para sentarnos alrededor de tu palabra, atentos a lo que tú nos quieres entregar. Padre, en esta hora sea utilizando a cada uno de los maestros, Señor, que puedan enseñar en base solamente a lo que tú ya has hablado. Sé con cada uno de nosotros que vamos a estar escuchando, recibiendo la enseñanza. Padre amado, ayúdanos, Señor, a poder estar atentos, a poner atención, a tener una actitud correcta, Señor, una actitud que reconoce, Señor, que necesitamos de tu gracia, necesitamos escuchar de tu palabra, necesitamos seguir aprendiendo, necesitamos seguir creciendo en esta misma actitud que tuvo Cristo nuestro Señor. Te pedimos, Señor, que suceda eso en este lugar, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bueno, invito a los maestros, a las maestras que puedan pasar a las salas con sus alumnos. Y nosotros en la clase de adultos vamos a continuar con lo que hemos estado estudiando en este último tiempo. Ahí sí, Jairo. Bueno, ahí está. Esta serie o este curso le hemos titulado Dios y la familia. Dios y la familia. Y hemos estado hablando acerca de ciertos conceptos importantes que las Escrituras nos comunican en relación a la familia, en relación al propósito de la familia. Y en las últimas clases, en las últimas lecciones, hemos estado hablando, enfocándonos más que nada en la crianza, ¿cierto? En un momento hablamos acerca de qué era lo más importante al momento de intentar enseñar o criar a un pequeño. En qué debiéramos poner el foco. No sé si se recuerdan de esa clase. Si es que alguien me podría ayudar. Hablábamos que a menudo quizás al instruir a un hijo, a un sobrino, a un nieto, tendíamos a enfocarnos en otras cosas quizás. Y la palabra de Dios cuando habla acerca de la instrucción, específicamente acerca de la crianza, nos llama a enfocarnos en algo en lo cual Dios también se enfoca al tratar en nuestras vidas. No sé si alguien me puede... En el corazón. En el corazón, ¿cierto? Hablamos acerca de la importancia del corazón, ¿cierto? Veíamos el texto que habla acerca del corazón, desde ahí, ¿cierto? Emana la vida. Desde ahí vienen finalmente las motivaciones, los deseos que mueven finalmente la voluntad de los hijos y nuestras voluntades igualmente. Antes de quizás hacer algo, normalmente está en nuestro interior. Algo sucede en nuestro interior, hay una batalla en donde ganan estos deseos, estas pasiones desenfrenadas, los deseos pecaminosos,
en la carne, como se le llama también en las Escrituras, y nos lleva a hacer algo, ya no solamente a desear algo que es pecaminoso, sino que a concretarlo haciendo algo, diciendo algo, ¿cierto? Pensando algo. Y es por eso que la importancia en el corazón, tanto en nuestras vidas, rogar al Señor que nuestros corazones sean tratados para que nuestros hábitos, nuestra voluntad sea movida, y también la importancia de tratar con los corazones de los hijos. Y la semana pasada estuvimos estudiando acerca de la disciplina formativa, ¿cierto? Pastor Walter nos hablaba acerca de la enseñanza de los hijos, hablaba acerca de la formalidad y también de lo cotidiano que debiera ser el poder estar instruyendo a los niños en los caminos del Señor. Es importante formarlos en la palabra de Dios. Y hoy día vamos a estar hablando, de hecho ahí sale el nombre de la clase de hoy se llama ¿Qué hacer cuando no puedes llegar al corazón? Es importante quise hacer este resumen con respecto al corazón porque esta clase está muy relacionada con la que hablamos acerca de la importancia del corazón. Me quisiera partir mostrándoles una imagen. Cuando hablamos acerca de la importancia del corazón al tratar con los hijos o con las personas en general, hablamos de la importancia de hacer ver al niño qué es lo que estaba sucediendo en su interior, ¿cierto? ¿Por qué hizo lo que hizo? No solamente enfocarnos en lo que hizo. Ahora, imaginémonos que estamos en esta situación. Ese puede ser su hijo, su sobrino, su nieto, y está ahí, se soltó de la mano, usted iba caminando con él de la mano en la vereda, y se suelta de la mano y quiere cruzar la calle, y de repente viene un bus enfrente y él se queda paralizado ahí. Él desobedeció, ¿cierto? La instrucción era, sabes que no me sueltes la mano, vamos caminando, vas a estar seguro. Pero él desobedece y se suelta. Y queda ahí paralizado. ¿Qué haríamos en esa situación? Ya gritarle, salir a buscarlo, ¿cierto? Probablemente actuaríamos de inmediato, lo empujaríamos, quizás lo agarraríamos. Haríamos algo que el niño en realidad no va a tener que pensar, ni hacer, ni sentir nada. Simplemente nosotros lo vamos a tomar probablemente y lo vamos a intentar salvar de que un autobús lo atropelle. Es interesante pensar que es importante tratar con el corazón, es muy importante. Sin embargo, como estos pequeños están en crecimiento, muchas veces van a estar desobedeciendo frecuentemente. Y mucha de la instrucción que se les damos queda a veces en el olvido y desobedecen. Entonces, el trato con el corazón se va a ver normalmente muy de la mano con el trato con su voluntad, con la obediencia, con su comportamiento. ¿Se recuerdan que esa clase hablábamos de que el corazón es lo más importante? No el comportamiento, pero sí vamos a tener que tratar con su comportamiento. Y van a haber situaciones como estas, en donde probablemente el padre, el familiar, no se va a poner al lado del hijo y le va a decir, hijo, ¿por qué te soltaste de la mano del papá? Hijo, entiendo lo que sientes, pero viene un autobús para allá y el Señor dice que tienes que obedecerme y por favor, súbete a la vereda. Lo más probable es que van a haber situaciones en que no vamos a poder tratar de inmediato con el corazón y vamos a tener que corregir de inmediato la conducta, el comportamiento, intentar modificarlo para poder ayudar al niño, al hijo, al nieto. Entonces, tenemos que reconocer que nuestra principal prioridad es tratar con los corazones, pero en paralelo vamos a tener que tratar con la conducta de los niños. Vamos a tener que tratar con la conducta de los hijos, tal cual como en este caso. Probablemente ahí no nos vamos a enfocar en el corazón, simplemente nos vamos a enfocar en su conducta y en que él pueda estar seguro. Entonces, normalmente se dice que a medida que los niños van creciendo, en la crianza, a medida que van creciendo, uno va tratando más con el corazón y quizás menos con el comportamiento simplemente. Cuando son más pequeñitos, se estima que un niño de 1 año dice alrededor de 10 palabras. Cuando tiene 1 año, difícilmente el niño vamos a tratar como nos gustaría con su corazón. Lo más probable es que vamos a estar enfocándonos harto en su comportamiento. Pero cuando cumple 2 años, el niño debiera manejar unas 250 palabras. Un salto gigante entre 1 año y 2 años, 250 palabras. Y ahí probablemente ya vamos a poder tratar un poco más con su corazón, porque entiende, pero aún no entiende tan bien. Y vamos a seguir tratando con su comportamiento. Luego, cuando cumplen 3 años, se dice que un niño debiera manejar alrededor de 3.000 palabras, de 250 a 3.000. Y así, el crecimiento es como exponencial de los niños. El desarrollo del cerebro está a 200 kilómetros por hora. Y el niño, mientras va creciendo, uno va a poder ir tratando de mejor manera con su corazón.
entendiendo que cuando eran más pequeñitos quizás no entendía todo y teníamos que tratar solamente con su comportamiento. ¿Por qué toda esta introducción? Porque hoy día vamos a estar hablando de qué hacer cuando no puedo tratar con el corazón como me gustaría tratar. Y vamos a estar hablando de este otro como pilar en la crianza, que es la siguiente, Jairo, por favor, que es la obediencia. Llevar a los niños a obedecer. Tratar con su comportamiento y que ellos puedan obedecer. Las Escrituras hablan acerca de esto y vamos a ir a Efesios capítulo 6, versículo 1 y 2. Y ese va a ser nuestro texto base en donde vamos a estar en esta clase. Efesios 6, versículo 1 y versículo 2. Bueno, dice la palabra de Dios: hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Voy a seguir. Para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Entonces, aquí hay un mandato claro para los hijos, para todos los hijos, de parte del Señor. Esta es la palabra del Señor. Y el mandato para ellos es obedecer. Obedecer. Y es por eso que los padres deben instruir a sus hijos en cuanto a la obediencia. Deben tratar con sus corazones, pero igualmente tienen que llevarlos a obedecer. Eso es lo que les ordena aquí a Pablo a los hijos. Obedezcan, y esa obediencia tiene quizás como algo añadido. No es cualquier obediencia. En estas clases hemos estado hablando acerca de Dios y la familia. Y en este caso estamos hablando de la crianza cristiana, podemos decir, o la crianza en el Señor. Y es por eso que las Escrituras aquí no solamente nos dice como algo bueno moralmente, sino que nos instruye que esta crianza, en el caso de los hijos, esta obediencia tiene que ser en el Señor. En el Señor. Nosotros no solamente queremos que nuestros hijos tengan un buen comportamiento, sino que queremos que obedezcan en el Señor. Porque ese es el mandato que hay en las Escrituras para los hijos. Esa obediencia en el Señor considera que la obediencia tiene que estar centrada en Cristo y en su palabra, en los principios que hay en la revelación que Él nos ha dado. Esta obediencia consiste en una obediencia centrada en la fe, una obediencia que no entra en conflicto con la ley de Dios. Ahí hay algo importante. Cuando queremos instruir a los hijos a que obedezcan en el Señor, la obediencia que nosotros le estamos demandando tiene que venir de parte del Señor. Tiene que estar avalada por los principios de las Escrituras. Es una obediencia en el Señor, y de hecho ahí lo justifica en el mismo versículo 1, dice, porque esto es justo. Entonces, los hijos, todos somos hijos aquí, obedecíamos cuando estábamos bajo el alero de nuestros padres, aún lo seguimos honrando, pero cuando estábamos bajo el alero de nuestros padres, la obediencia a nuestros padres se nos ordenaba porque esto es parte de la ley de Dios. Esto es justo delante de Dios. Esto es lo que es agradable delante de Dios. Es impresionante que aquí que este texto en Efesios 6.1 haga un nexo con la ley. Y dice, ¿sabes qué? Si hablamos de rectitud, de justicia, honrar al padre y a la madre es algo elemental, es algo básico, es algo que el Señor demanda. Eso es lo que tenemos que hacer. De hecho, normalmente los 10 mandamientos, no sé si han escuchado que uno los categorizan en 2 categorías. Se dice que los primeros mandamientos tienen que ver con el aspecto con Dios, quizás con la relación con Dios, y los segundos mandamientos, la segunda mitad, tendría que ver con las personas. Honra a tu padre y a tu madre. Normalmente nosotros la categorizamos como un mandamiento que tiene que ver con las personas. Pero es interesante que los judíos lo categorizan en la otra categoría. Ellos lo categorizan en una categoría que tiene que ver con la relación con Dios. Y sabes que es tan importante honrar al padre y a la madre que en verdad estamos honrando la autoridad de Dios al honrarlos a ellos. Es algo importantísimo. Entonces, este es el fundamento bíblico para la obediencia. ¿Por qué buscamos que los niños puedan obedecer? Porque está en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios lo demanda, porque Dios lo demanda. Demanda que los hijos obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo, porque está en la ley de Dios. Ahora hay una pregunta importante acá, y sobre todo con los niños más pequeñitos, y es, ¿cómo ellos van a saber qué es la obediencia si no han sido instruidos
en qué es obedecer. Esto es un mandato para los hijos de parte de Dios. Y aquí igualmente, yo estoy convencido que en este texto hay un mandato para los padres, quizás como que está implícito. Aquí dice, hijos, obedeced a vuestros padres. Ahora la pregunta es, ¿cómo los hijos van a saber qué es lo que significa obedecer a los padres en el Señor? ¿Cómo lo van a saber? Bueno, hay una responsabilidad de los padres de poder enseñarle la palabra de Dios y mostrarles que ellos deben obedecer en el Señor a sus autoridades, y en este caso son su papá, su mamá. Hay una responsabilidad de los padres de instruir al niño en los caminos de Dios y que el niño pueda entender qué es lo que realmente es la obediencia. ¿Qué es lo que realmente es la obediencia? Entonces vamos a seguir profundizando un poquito ahí en esto que se le demanda a los hijos, que es obedecer. La siguiente, por favor, Jairo. Obedecer. ¿Qué es lo que le está demandando el Señor aquí de los hijos? ¿Qué es la obediencia? Y aquí se propone una pequeña definición. Dice, la obediencia es la sumisión voluntaria de una persona a la autoridad de otra. Esta escuela dominical yo quise partir leyendo Filipenses 2, porque podemos ver la sumisión voluntaria del Hijo de Dios al Padre, ¿cierto? El cual fue obediente hasta la muerte, hasta la misma cruz. Él fue obediente, sometió el ejercicio libre de sus atributos, de su voluntad, se sometió a la voluntad del Padre. Y él lo único que quiso fue hacer la voluntad del Padre, glorificar al Padre, se sometió a su autoridad. Entonces, eso es yo creo que es una buena definición de qué es la obediencia. Es la sumisión voluntaria de una persona a la autoridad de otra. Ahí dice, ¿y nosotros qué pensamos en la obediencia? Cuando pensamos en la obediencia o cuando queremos hijos que sean obedientes, probablemente pensamos en estos dos aspectos al pensar en la obediencia. Pensamos que el hijo haga lo que yo le estoy diciendo que haga. Si hace lo que yo estoy diciendo que haga, es obediente. Y el otro aspecto de la obediencia es que el hijo no haga lo que yo le estoy diciendo que no haga. Que haga lo que yo le digo, que reciba mi instrucción positiva, pero también que no haga lo que yo le dije que no hiciera. A menudo podríamos pensar que la obediencia es solamente eso, pero aquí les propongo una pregunta adicional. La siguiente, Jairo, por favor. Ya. ¿La obediencia es solamente eso? Si el hijo hace lo que yo le dije, ¿yo no debiera exigirle absolutamente nada más? Yo estoy instruyendo correctamente a mi hijo si es que le digo, ¿sabes qué? Obedecer simplemente hacer lo que yo estoy diciendo. Y punto. ¿Es la obediencia hacer más que lo que se dice? Es interesante pensar en esto. Y es por eso que es importante enseñar a nuestros hijos qué es lo que significa obedecer en el Señor. Porque quizás podrían estar obedeciendo no de la manera en que la palabra de Dios nos plantea la obediencia. Y nosotros quedarnos muy tranquilos en que sabes que mis hijos es muy obediente, tiene un buen comportamiento, pero cumple 18 años y ya nunca más lo vi. Y nunca conoció al Señor. Y nunca conoció lo que realmente es la obediencia. Puede suceder. ¿Qué es lo que es la obediencia? Me debiera quedar simplemente tranquilo con eso. Y yo estoy seguro que ustedes no se quedan tranquilos con eso. Los que son padres, los que son abuelos, lo más probable es que no se han quedado tranquilos solamente con que hagan lo que yo le dije que hiciera. Y es por eso que aquí se plantean quizás 3 aspectos adicionales a cómo debiera ser esta obediencia. Pensando nuevamente quizás en el ejemplo de Cristo que nos modela esta obediencia. Y ahí quizás nos hace mucho más sentido. ¿Qué pasa cuando uno da una orden a un niño y ese niño, antes de obedecer, comienza a regañar, comienza a poner excusas, comienza a inventar alguna justificación para no hacerlo, comienza a quejarse porque a él le mandaron a esto y al hermano no le mandaron a esto otro? ¿Es esa la obediencia que el Señor nos demanda? No, no. Eso no es obedecer en el Señor. El Señor. Pensemos una vez más en la obediencia del Señor. Probablemente el Señor cuando obedeció, ¿sabes qué? Él se humilló hasta la muerte, dice, Él tomó en forma de hombre. Él no puso excusas, no puso justificaciones. Esa era la voluntad del Padre y Él toma la iniciativa y obedece. Y la obediencia, cuando lo vemos en las Escrituras, la vemos de esa manera, una obediencia sin excusas. Y ese es el tipo de obediencia que uno debiera instruir a los hijos. Probablemente en más de una ocasión van a haber excusas y uno debiera instruirlo en la palabra y decir, ¿sabes qué?
obedecer bíblicamente hablando es que tú puedas escuchar lo que yo te estoy diciendo como un padre que te ama y responder adecuadamente, sin quejas, sin justificaciones. Eh, Probablemente el niño que estaba ahí en medio de la calle en el primer dibujo, quizás ni siquiera entendía bien lo que estaba pasando. Quizás el papá lo tomó y quizás incluso le hizo un poco de daño al tomarlo tan bruscamente en los brazos. Pero él estaba salvando la vida. Es interesante pensar en cómo el Señor trata con nuestras vidas y a menudo permite sufrimientos, cosas que nos duelen, y nosotros no logramos entender por qué, pero es un Padre amoroso que está tratando con nosotros. ¿Y nosotros qué deberíamos hacer? ¿Sabes qué? Responder en obediencia a lo que el Señor nos está llamando. Y de esa manera, esa es el tipo de instrucción que debíamos dar a nuestros hijos, instruirlos en una obediencia sin excusas. Es interesante igual pensar en este punto, porque alguno podría decir, pero bueno, los padres se equivocan. Nosotros no somos Dios, que no se va a equivocar en ninguna instrucción que nos dé a nuestra vida. Él aplica la disciplina de manera perfecta. Los padres se van a equivocar. Y lo más probable es que cuando los hijos van creciendo, uno debiera reconocer eso. Reconocer que uno es pecador y se podría llegar a equivocar. Sin embargo, los hijos, los niños, deben tener muy claro que la obediencia consiste en una obediencia sin excusas. Y que cuando van creciendo el padre debiera dar la oportunidad de poder conversar quizás y dar la oportunidad de que el niño entienda por qué el padre está haciendo lo que hace. De repente los hijos se enojan, quizás más de uno de nosotros lo ha hecho, porque el papá le dice algo y él cree que no es lo mejor, no es lo mejor. Pero el padre nunca se ha detenido a conversar y a explicarle por qué es lo mejor para él esto o aquello. Quizás mantener esa actitud para con el hijo y nunca decirle, llevar una comunicación abierta con él, instruirlo para que él pueda entender de qué manera esto sale de la palabra de Dios. Quizás eso incumple el mandamiento que seguía hacia los padres, que es irritar a los hijos, exasperar a los hijos. Bueno, continuando con el PPT, ahí mismo, esta obediencia tiene que ser sin excusas, es una obediencia sin demora. Esto igualmente pasa en los hogares siempre, que el papá o la mamá da una instrucción y el hijo no lo obedece al tiro. Pueden pasar horas, pueden pasar días y no lo realiza y luego al tiempo después, con una mirada quizás, se acuerda y lo hace. Eso ya no es obediencia de acuerdo a la palabra de Dios. En todo el periodo que pasó, está desobedeciendo, en verdad. No está obedeciendo, a pesar que después lo iba a hacer, pero está desobedeciendo, porque es una instrucción que se le dio y él no la realizó. La obediencia es una obediencia inmediata, entendiendo que los padres tienen una autoridad delegada de parte de Dios. Es eso. Y es por eso que los hijos obedecen en el Señor. Entienden que es la voluntad del Señor que Él puso a estos padres. Lamentablemente para él no le puso a otros padres. Es esa la autoridad, tiene que vérselas con el Señor ese hijo, y esa es la autoridad que tienen los padres sobre él. Y es por eso que el hijo que tiene que ser, obedecer. Obedecer, y eso es lo que tenemos que enseñar. La obediencia es una obediencia sin demora, sin demora. Y finalmente la obediencia es una obediencia sin quejas o de mala gana. Esto también ocurre a menudo. Y es por eso que le hacía la pregunta hace un momento, de que si es que debiéramos conformarnos simplemente con que el hijo responda y lo haga. Y muchas veces lo hacen con un corazón muy desagradecido, con un corazón lleno de amargura. Y de cierta manera las Escrituras nos dicen que eso no es obediencia, esa no es la obediencia correcta. Pensemos un momento en nuestra obediencia hacia el Padre. ¿Sabes que nosotros venimos? Él nos dice que nos tengamos que congregar. ¿Sabes que hoy lleno de amargura de la iglesia y estoy todo el rato pensando en que no debería estar acá, debería estar en otro lugar? Siento mucha amargura cuando se expuesta la palabra de Dios. Tengo un corazón muy juicioso con lo que se está diciendo. Quizás podría haberlo dicho de otra manera el predicador, qué sé yo. Me voy para la casa amargado, medio enojado, medio frustrado. Pero obedecí porque estuve congregándome. Ahí está nuevamente el concepto de la importancia del corazón. No sé si ven que estos puntos tratan con la obediencia, pero desde dentro hacia afuera. Una obediencia que viene, ¿sabes qué? Sin quejas. ¿Por qué? Nuevamente, porque entienden que los padres son la autoridad, tienen la autoridad delegada de parte de Dios y el hijo obedece de buena gana. De hecho, si es que el hijo obedece con murmuraciones, no solamente no está obedeciendo en el Señor, sino que está quebrantando otros mandatos de la palabra. En Filipenses claramente se dice que todo se tiene que hacer sin murmuraciones y contiendas.
Entonces aprovecha de no obedecer en el Señor y aprovecha de agregar murmuraciones en su obediencia. Entonces este es el tipo de obediencia en el cual tenemos que instruir a nuestros hijos, enseñarles, criarlos en la disciplina y la amonestación, en la instrucción del Señor. Los padres tienen la gran labor de capacitarlos finalmente. Los están capacitando en este aspecto, en que ellos puedan entender, eso es realmente obedecer. Imagina un momento cuando ellos vayan a la palabra y la palabra dice que tenemos que obedecer a Dios. Se está preparando el camino para que ellos puedan conocer al Señor, para que ellos puedan conocer que, ¿sabes qué? Hay una autoridad suprema. No solamente tengo que obedecer a mis padres, sino que hay una autoridad superior que yo no obedezco completamente, que yo estoy en rebelión contra Él. Eso los va a llevar directo al Evangelio. Eso es el Evangelio, los va a llevar, los estamos instruyendo en que, ¿sabes qué? Esto es la obediencia, y el Señor llama a que obedezcamos su ley, no somos capaces de obedecer su ley completamente. ¿Qué nos queda? Necesitamos un Salvador, que es Cristo el Señor. Al instruir a nuestros hijos de esta manera en cuanto a la obediencia, estamos preparando sus corazones para que puedan conocer a Dios. Si aceptamos cualquier otra respuesta, si nos quedamos tranquilos con cualquier otro tipo de obediencia, estamos entrenando a nuestros hijos para que tengan un corazón desobediente. Para que después en cualquier otra esfera de la vida ellos puedan obedecer siempre de esa manera. Con excusas, con demoras, de mala gana, pero según ellos obedecen. Esa no es la obediencia que nos expone en la palabra de Dios. Ahora, quizás estamos viendo aquí la perspectiva desde los hijos. Esta es la obediencia que ellos tienen que llevar adelante para con sus padres. Pero también podremos hablar desde la perspectiva de los padres. Y estos principios, y ahí vamos a hacer la conexión con el mismo texto que leímos, estos principios se podrían extraer del mandamiento hacia los padres que está en Efesios capítulo 6, que leímos, el versículo 4. Y ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. En este proceso, en esta etapa que es instruir a los hijos en los caminos del Señor, los padres tienen esos llamados que se exponen ahí. Esta instrucción, esta enseñanza, el mostrarles qué es obedecer, se debe hacer primeramente de manera consistente. De manera consistente. A menudo sucede que a veces damos una instrucción y cuando no es obedecida, nosotros les damos una instrucción y muchas veces se les comunica que va a tener unas consecuencias si no lo realiza. Sin embargo, cuando no se realiza, nunca llegan las consecuencias a veces. No hay consistencia en la instrucción de los padres. Muchas veces la instrucción de los padres se transforma solamente en palabras y en nada más. Y cuando uno da una orden y no se lleva a cabo y quizás no sucede nada, los niños o los hijos nunca van a tomar en serio las órdenes que se les están dando. Ellos nuevamente están aprendiendo cuál es su autoridad. Y es por eso que en esta instrucción debe ser consistente, deben ser de acuerdo a un mismo estándar. La palabra de Dios tiene mucha riqueza, se nos ha dado mucha riqueza para saber cómo llevar a cabo esta labor, cómo enseñar a los niños. El Señor ha hablado mucho acerca de esto. Él nos ha dado muchas instrucciones de cómo hacerlo, incluso nos ha dado la forma, nos ha dado el contenido también. Entonces, tenemos que guiarnos bajo un mismo estándar. Otra cosa que sucede a menudo en los hogares es que el papá da una instrucción y los hijos tienden quizás después a oír hacia la mamá porque saben que la instrucción va a ser quizás de manera diferente con la mamá. Y ahí hay un llamado ¿sabes qué? A unir los estándares. Y ambos padres debieran estar buscando instruir a los hijos y que ellos obedezcan nuevamente en el Señor. Y para ambos ellos eso debiera significar una misma cosa. El llamado a instruir en obedecer a los hijos también es un llamado a la capacitación. Un llamado a la capacitación. A veces sucede que como padres estamos un poco ya cansados de la desobediencia de los hijos y a veces nos dedicamos solamente a corregir. Simplemente a corregir, a apuntar a lo que está mal. Y no nos dedicamos a lo que vimos la semana pasada, a esta disciplina formativa, a que de manera positiva nosotros podamos instruirlo. No solamente respondamos cuando las cosas están saliendo mal y corrijamos o castiguemos, sino que la instrucción también debiera ser positiva. Debiera ser en un sentido de capacitarlos para que cuando llegue ese momento ellas sepan cómo responder. Que ellos puedan saber de antemano, ¿sabes qué? Si sucede esto, va a tener esta consecuencia. Porque mis padres me lo enseñaron.
porque me mostraron en las Escrituras que eso es obedecer a mis padres. Y ya lo sabe el niño. Es un llamado a capacitarlos, es un llamado también a alentarlos, a mostrar cuándo hacen las cosas bien, a poder motivar la obediencia con estímulos positivos. Lo siguiente es un llamado al discernimiento. Es interesante que lo más probable es que si usted visita la casa de un hermano que tenga hijos, la crianza de ese hijo no se va a ver exactamente igual como usted lo hizo o como usted lo haría con sus hijos. Y hay que reconocer eso. Hay que reconocer eso, que el Señor nos manda así a criarlos en la disciplina y en la amonestación del Señor, pero muchas veces, en muchas situaciones vamos a tener que aplicar sabiduría porque las circunstancias específicas en las cuales, por ejemplo, mi hijo está creciendo, no son exactamente iguales a cómo crecieron o cómo están creciendo o cómo van a crecer sus hijos. Entonces, el fondo es el mismo. ¿Sabes qué? Tiene que estar centrado en la disciplina, en la amonestación del Señor. Pero van a ir surgiendo situaciones que quizás a ningún padre de acá le ha surgido y me surgieron a mí. Y yo voy a tener que aplicar sabiduría de parte del Señor. Nuevamente, aquí está la instrucción. No tengo necesariamente que recurrir, ¿sabes qué? En esta situación mi papá lo hizo así. O siempre yo lo he visto que todos lo hacen así. No. ¿Sabes qué? La sabiduría debiera venir de acá. Aplicar los principios de la palabra a esas situaciones en específico. Aplicar sabiduría, aplicar prudencia, aplicar las Escrituras, aplicar los principios de las Escrituras con sabiduría de acuerdo a la situación en específico. El llamado de los padres a instruir a los niños a la obediencia finalmente es un llamado a la bondad. Es un llamado a pensar cómo el Señor nos trata a nosotros. Eso es en el Señor. Tenemos que instruirlo en la disciplina y la amonestación del Señor. Cuán paciente es el Señor contigo. Cómo Él trata con nuestros corazones, pero igualmente nos demanda una obediencia. Nos demanda responder con nuestra voluntad. Cuán tierno es Él al tratar con nosotros. Cómo Él responde a nuestro pecado. Es interesante, un pastor decía que a menudo el gran problema en la crianza no son los hijos, sino que somos nosotros los padres. Y porque nosotros no somos capaces o nos rendimos quizás a ni siquiera intentar instruir a los hijos en el Señor, los hijos finalmente responden adecuadamente a la mala instrucción que nosotros le estamos dando. Y se habla mucho en consejería bíblica que cuando hay problemas conductuales con los niños, una de las primeras cosas que se hace es tomar a los padres y sentarlos delante de la palabra de Dios. Porque es un factor, no estoy diciendo que es el único factor, no estoy diciendo, ¿sabes qué, hermano? Toda la culpa es tuya. Hemos hablado de que, ¿sabes qué? Estos hijos tienen un corazón en rebeldía para con Dios. Pero nosotros no tenemos que ser una influencia negativa para ese corazón. Tenemos que ser una influencia que les muestre a Cristo. Piensa un momento, ¿qué pasaría si a tus hijos, si a tus nietos, si a tus sobrinos los criara el Señor? ¡Wow! Esa es una pregunta inmensa. ¿Qué sucedería? Lo más probable que sucedería es que esos hijos fueran criados en la disciplina y la amonestación del Señor. Y ese es el llamado a nosotros, es responder a eso. Es depender completamente del Señor, de su sabiduría, de lo que Él nos ha dado y poder esforzarnos por hacer eso. Recordando siempre que nuestra batalla no es contra nuestros hijos, sino que contra el pecado que los lleva a desobedecer. Porque dije que todos estos puntos estaban relacionados con Efesios 6:4, con aplicar correctamente la instrucción y no irritar a los hijos, no provocarlos a ira. Porque dije que están relacionados, porque si pensamos un momento, si es que estos llamados no se cumplen, lo más probable es que eso va a irritar a los hijos, los va a exasperar. Quizás para verlo de manera más clara, y me gustó este ejemplo, es que pensemos en cosas que nos provocan de un mal jefe. Otra relación de autoridad, ¿cierto? Y de hecho en Efesios 6 se trata, los siervos con los amos. ¿Qué sucede si es que tenemos un jefe que no responde de esta manera? Voy a leer una porción que me gustó. Dice, piensa en las cosas que te provocarían de un jefe. Uno que hace cumplir las reglas inconsistentemente o de acuerdo con su estado de ánimo. A veces, ¿sabes qué? Te pide algo, a veces te dice, no, relájate en ese aspecto. Y al otro día amanece de mal y te dice, ¿por qué no hiciste lo que te dije ayer? Piensa en un jefe
que no se toma el tiempo para considerar tus limitaciones o tus aspiraciones. No se toma el tiempo de considerar tus capacidades. Sabes que tú ni siquiera eres capaz de llevar a cabo lo que te está pidiendo tu jefe. No tienes el talento, no tienes las habilidades, no tienes los estudios, pero sin embargo él igualmente te obliga a que obedezcas aunque no puedas hacerlo, aunque no se te haya dado la instrucción. Piensa en un jefe que no te da ningún tipo de capacitación, que espera que siempre te desempeñes de manera perfecta. Un jefe que nunca tiene algo alentador que decir. Ese es un jefe que probablemente nos va a exasperar. Un jefe que nos va a irritar. Un jefe que en ningún sentido nos va a alentar a obedecer adecuadamente, sino que está alentando todo lo contrario. La desobediencia. Está alentando a que nuestros corazones estén llenos de amargura, de queja, de murmuración contra Él. Y ahí está la importancia de ser una autoridad adecuada, de ser un fiel representante de la autoridad de Dios en nuestros hogares. Ahí está la importancia de obedecer a estos llamados, porque de otra manera la vida de nuestros hijos se va a afectar. Y ahí en el texto, en el versículo que está ahí, se ve claramente. Vamos con la siguiente, Jairo. Ya estamos terminando. Hemos hablado de cuál es el objetivo al criar, al enseñar a los niños. Queremos que ellos conozcan al Señor finalmente, ¿cierto? Queremos que ellos conozcan al Señor y que luego sus vidas sean moldeadas a la imagen del Señor. Que ellos sean justificados y santificados para que en el futuro se encuentren con su Señor y sean glorificados. Eso queremos. Ese es el anhelo más grande que nosotros podemos tener en la crianza. Que ellos puedan conocer al Señor y que ellos puedan crecer conforme a la imagen del Señor. Ese es el principal. Pero dentro de este objetivo, igualmente nosotros debiéramos desear que nuestros hijos entiendan qué es la autoridad y quién es la autoridad del universo, quién es la autoridad cósmica y qué es lo que significa vivir bajo esa autoridad. Eso debiéramos querer que nuestros hijos aprendan. Porque cuando son pequeñitos, cuando son tan chiquititos, difícilmente van a poder conocer al Señor. Vimos, dicen 10 palabras, 100 palabras, 250 palabras. Ellos están recién entendiendo, su conciencia se está desarrollando, ¿cierto? Hay tantas cosas que están sucediendo que difícilmente yo podría esperar que Simón de 2 años pudiera entender el Evangelio. Muy difícilmente. Y es por eso que dentro del propósito más grande de la crianza es que ellos puedan empezar a entender qué es lo que significa estar bajo una autoridad. Y eso hacemos en nuestros hogares, cuando queremos que nuestros hijos obedezcan, que nos obedezcan a nosotros. Ese es un objetivo importantísimo. ¿Y por qué lo recalco ahí? No sé qué palabra dije. También incluye que aprendan a vivir bajo la gracia y la autoridad de Dios. ¿Por qué es importante este objetivo? Y que lo tengamos claro porque, y esto lo he dicho otra vez, hoy en día intentar instruir a los hijos a que entiendan qué es la autoridad, ¿sabes qué? Eso está muy pasado de moda. Y más que pasado de moda, eso es muy condenable hoy en día. En los expertos en crianza, en los diferentes métodos de crianza que se están promoviendo. Esto de acá, incluso hay una palabra que se ocupa, a uno lo podrían funar. O uno lo podrían, ¿cierto?, poner en la plaza pública y decir, ¿sabes qué? Mire, eso es muy condenable. Mira lo que está haciendo él. Él está hablando de que los niños deben entender qué es la autoridad y deben estar bajo la autoridad de sus padres. Eso es violentar a los niños, eso es oprimir a los niños, eso es ir en contra de los derechos de los niños. Ellos son seres libres que realmente saben lo que quieren. Y somos nosotros, la sociedad, que los corrompe. Eso está en contra de las Escrituras. Las Escrituras nos dicen claramente que, ¿sabes qué? No hay nadie bajo el cielo que esté libre de pecado. Que nuestros corazones nacen con esas tendencias y que se van expresando cada vez en mayor medida. Que todos somos pecadores, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso dice las Escrituras con respecto a la naturaleza, la composición de todo ser humano. Y eso nos lleva, y aplicando eso, que quizás es como teológico, un concepto tan teológico, sabes que todos somos pecadores. La composición de todo ser humano es así, su naturaleza es una naturaleza pecadora. Eso podemos aplicarlo a la crianza y entender que nuestros hijos tienen que comenzar a entender eso. Que hay una autoridad suprema y que sus corazones, y ellos se van a dar cuenta, sus corazones no quieren obedecer a esa autoridad. No quieren someterse a esa autoridad. Quieren estar en rebeldía contra esa autoridad. ¿Y sabes qué? Que nuestros hijos se dan cuenta de eso, es bueno. Es muy bueno.
que ellos un día puedan darse cuenta, ¿sabes, papá? Yo no quiero obedecer a Dios. Incluso cuando lo intento, no puedo. Hijo, necesitas a Jesús. Necesitas un Salvador. Necesitas a alguien que te haga de nuevo, que te haga una nueva criatura, que te haga escuchar la voz de Dios, que te haga sentir de acuerdo a lo que el Señor quiere que sientas, que tus pensamientos puedan ser los pensamientos del Señor. ¿Sabes qué? Necesitas creer en Cristo, reconocerlo como Señor y Salvador. Eso lo va a llevar a nuestros hijos al Evangelio, hermanos. Estamos preparando el camino. Quiero terminar con una pequeña frase que me gustó. Dice, Dios nos ha dado autoridad para criar a nuestros hijos. Esto los prepara para vivir vidas bajo la autoridad de Dios. Si descuidamos la obediencia, preparamos a nuestros hijos deficientemente para que obedezcan a Dios. Si es que tenemos que tratar con sus corazones, sí. Pero si es que no les enseñamos lo que significa obedecer realmente, estamos entrenándolos para desobedecer de mejor manera a Dios. Para que no entiendan lo que realmente es obedecer a Dios. O para que vivan en un engaño toda su vida creyendo que están obedeciendo a Dios, cuando en realidad, ¿sabes qué? En sus corazones siempre han estado muy lejos de Dios. El Señor le decía a los fariseos, ¿sabes qué? De labios me honran, pero sus corazones están lejos de mí. El Señor le decía al pueblo de Israel, ¿sabes qué? Yo no quiero sacrificio. Yo no quiero holocausto. ¿Sabes qué es lo que pido? Misericordia. El Señor quería que los corazones del pueblo pudieran estar con una actitud correcta, con una sumisión correcta ante el Señor. No solamente que hicieran lo correcto, sino que sus corazones se sometieran a su autoridad de manera sincera. Y eso es lo que queremos con nuestros hijos. Eso es lo que anhelamos. Es por eso que debemos orar a nuestro Dios, confiando en que la gracia del Señor es suficiente para hacer esa obra. Es la gracia del Señor la que va a terminar transformando sus corazones, sus pequeñitos corazones, cambiando ese pequeñito corazón de piedra por un corazón de carne, vivo, que late y que responde a las verdades de la palabra de nuestro Dios. Vamos a terminar en oración, pero no sé si antes alguien tiene algún comentario que realizar. Hermana Marisa. Sí, es importantísimo lo que dice la hermana. Yo creo que los que fueron padres, los que son padres, ven quizás como el tipo de instrucción que se debe dar y uno dice, hoy uno piensa cuántas veces ha fallado quizás cómo fallaron nuestros padres y está la importancia de, ¿sabes qué? Si es que está viendo esto y dices, pues, no es lo que yo estoy haciendo o no sabía esto, es una oportunidad para correr a las plantas del Señor. Así como que queremos que nuestros hijos lo hagan, nosotros tenemos que ser los primeros en correr a sus plantas y depender completamente de Él a través de la oración, a través de su palabra. Padres que dependen completamente del Señor en este gran privilegio que el Señor le da a algunos de poder tener hijos. Vamos a terminar en oración. Me gustaría que mi hermano Roberto, si pudiera él, terminar en oración y dar gracias también por los alimentos que se van a servir en el coffee. Desde ahí.
Amén.